Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras de esta segunda generación del Diplomado Iberoamericano? El día de hoy, 27 de septiembre, sábado, pues hemos tenido una jornada de arduo conocimiento. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña la maestra Mayra Niño. Ella tiene estudios en licenciatura y maestría en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socia fundadora de CIMIGE, que es la Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, AC. También es consultora independiente en política de igualdad y equidad de género. Tiene una experiencia de 15 años en el servicio público y actualmente se está capacitando en los temas de adicciones y peritaje social. Ella, bueno, se declara feminista y, bueno, pues personalmente siempre le he tenido gran admiración por su teoría feminista que ella está manejando. Y bueno, ella nos viene a compartir el tema de nuevas temáticas y campos de acción profesional en el trabajo social. Sin más, pues a nombre del maestro Oliva Evangelista, que el día de hoy no nos pudo acompañar, te damos la bienvenida y bueno, pues te dejamos la palabra para que nos apoyes, ¿no? Muchas gracias. Sí. No. Bueno, pues, ¿qué tal? Un saludo. Y primero, antes de entrar a nuestro tema, quiero agradecerles la oportunidad de estar en este diplomado, de formar parte de este hilo conductor en el tema de la salud, el fortalecimiento, ¿verdad?, en el tema de las gerencias en salud, que nos plantea también como una resignificación del actuar profesional desde el trabajo social que estamos promoviendo, generando, discutiendo, que es el trabajo social contemporáneo. Bien, para entrar en el tema, quiero comentarles que me invitaron a hablar sobre nuevas temáticas y campos de acción profesional en el trabajo social. Quiero ser muy honesta y sincera con ustedes. Yo no sé si sean nuevas temáticas, ni tampoco que sean campos novedosos de acción. Yo lo que considero es, como el título del diplomado, que hay nuevas miradas, nuevos enfoques, quizá planteamientos que podemos considerar con cierta modernidad o con cierta apego a los movimientos en las ciencias sociales que se están dando de manera actual. Bueno, para empezar este diálogo con todas y todos ustedes, quiero presentarles la propuesta en la cual voy a cimentar mis comentarios, mis compartires, que justamente empieza a hablar desde una propuesta de conocimiento situado, de un conocimiento de la condición de las personas y de la posición que ocupamos en las diferentes estructuras. Entonces, aquí de manera esquemática yo presento, comparto con ustedes de manera muy gráfica la manera en cómo me voy a ir conduciendo en el transcurso de estos minutos que voy a compartir. Vamos a dialogar de diferentes problemáticas sociales a través de estos tres filtros de la situación que guardan las situaciones sociales, por así denominarlas. La situación quiere decir cómo están consideradas en un espacio macro social, la condición que guardan, siempre ligándolo a cuestiones de normatividades jurídicas y también heterosexuales, y la posición que guardan estas dos relaciones que pueden describir las situaciones y las condiciones sociales en la perspectiva de hombres y de mujeres y de personas que están transitando en los diferentes géneros, que es muy importante también considerar que a estas fechas, en estos momentos, desde nuestro ejercicio profesional también tenemos que contemplar que estamos en un momento de transición fuera de la heteronormatividad, y que apenas el 23 de septiembre se da a nivel internacional un pronunciamiento muy interesante en el tema de la bisexualidad,
y justamente hace poco tiempo, ahorita voy a entrar a ese tema, en nuestra ciudad también se acaba de hacer una mención para hablar de estas transiciones, ¿no?, en los seres humanos y en nuestra inmediatez, ¿no?, que es el contexto del Distrito Federal. Entonces, quiero empezar con un mensaje y con una imagen. Voy a referirme siempre a lo que vamos a tener de fondo, porque justamente soy una creyente de que en la imaginación y en la referencia gráfica podemos crear como que puentes de recordatorio en el diálogo que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, aquí quiero compartir este mensaje que dice: cada vez que te sientas tentado a reaccionar de la misma vieja manera, pregúntate a ti mismo, a ti misma, si quieres ser un prisionero del pasado o un pionero del futuro. Esto es un llamado de atención que hacemos para la profesión del trabajo social, en este enfoque en el que estamos transitando con algunos colegas dentro de la red de investigaciones de estudios avanzados en trabajo social. Bien, la que sigue, por favor. Aquí también traigo una propuesta en la cual voy a hacer mucho énfasis en el transcurso de este diálogo, que es no solamente hablar desde esta perspectiva de género a la que nos han acostumbrado ya los medios sociales o algunas perspectivas académicas que están iniciando esta sensibilización y esta concientización desde esta perspectiva. La propuesta que yo traigo a compartir viene ya en un enfoque más interdisciplinario dentro de un feminismo postestructuralista o desde un paradigma postestructuralista y moderno, y habla, por ejemplo, de las resonancias del género en la investigación, en las políticas y las estrategias transformadoras. No solamente es visibilizar esta diferenciación de la construcción social de los géneros, sino cómo esta categoría analítica abarca políticas públicas y conlleva a transformaciones sociales en los territorios. También de manera muy emocional y con bastante alegría quiero compartir con ustedes que también el enfoque de género desde una visión y desde un paradigma o un ejercicio interdisciplinar viene mostrando también materiales a los que vamos a llegar a trabajar en el desarrollo de nuestra disciplina desde el trabajo social. Por ahí ya estamos escribiendo algo sobre el tema de las adicciones, pero quiero comentarles que en el ámbito educativo la perspectiva de género está considerando bajo este enfoque que yo les comparto, por ejemplo, el enfoque de género en el ADN de la educación científico-tecnológica, y son propuestas de transformación educativa en y para la sociedad del conocimiento. Es decir, colegas, amigas, amigos, compañeras, compañeros, hablar de género no es una cuestión de moda ni un análisis que conlleve nada más a una situación estadística. Esto ya lo he compartido con ustedes en este escenario y en otros. La propuesta que nosotras, y hablo en plural porque desde Simige y con algunas colegas de trabajo social cercanas a esta perspectiva, estamos proponiendo justamente es tener un puente con las narrativas de las personas. Es decir, las personas relatamos historias sobre nuestras vidas que explican, constituyen y construyen experiencia. Entonces, el enfoque que nosotras queremos plantear desde el tema del género justamente es desde las narrativas. Con la narración damos sentido a nuevas experiencias y también damos coherencia y organizamos lo que puede ser la vida futura, en un futuro inmediato, es decir, la transformación social reconocida desde el espacio del trabajo social. Aquí quiero compartir con ustedes justamente el tema que estábamos hablando sobre el asunto de las diversidades en el ámbito de la sexualidad.
donde el 9 de septiembre del 2014 en el Distrito Federal se considera delito el tema de la misoginia, xenofobia, segregación racial, antisemitismo, la bifobia, la homofobia, lesbofobia, transfobia, y esto es conforme a lo establecido en la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Distrito Federal. Si hablamos de nuevas temáticas y campos de acción en el trabajo social, estos son temas que quizá no sean nuevos en el asunto de la investigación social, pero el enfoque que queremos darle desde nuestra disciplina nos hace crear puentes de acción específica. ¿A qué me refiero? El mensaje es muy claro, ¿no? Aquí van a encontrar ustedes imágenes que están ahora como circulando en las redes sociales, en el Face, en el Twitter, en diferentes formas de comunicación que tenemos ahora en este asunto de las nuevas tecnologías de comunicación. Y el trabajo social como disciplina no puede ni debe de estar ajeno a estas representaciones gráficas, a estos gestos, a estas comunicaciones que hablan por el hecho de sí mismas, ¿no? Aquí el mensaje es, luchan por la vida del feto, pero cuando nace es gay y le quitan sus derechos. Y yo les estoy comentando que a partir del 9 de septiembre de este año, del 2014, a través de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Distrito Federal, se consideran como delitos ciertas actuaciones que tenemos a nivel de la sociedad. Aquí, ¿cuál sería el asunto del campo de acción desde este trabajo social contemporáneo? Uno, justamente es estar sumergida desde la profesión en el tema de la diversidad sexual en el Distrito Federal, a nivel nacional, los acuerdos internacionales, entender por qué el marco jurídico de la ciudad, a través de normas específicas, va a sancionar algunos comportamientos sociales en las interacciones y relaciones con la sociedad en nuestra Ciudad de México. Entender también cómo se pueden construir nuevas narrativas alrededor de estas nuevas relaciones sociales. La que sigue, por favor. Aquí, justamente dentro de esta temática, también ir considerando que a razón de la tutela y de la intervención que tiene la disciplina del trabajo social en cuanto a métodos o formas o dictaminaciones para que las personas puedan acceder al tema de la adopción, se tiene que abrir en el campo del trabajo social estas nuevas opciones de preferencia social y humana para la protección de otras personas. No podemos seguir sosteniendo que en nuestra sociedad solo existen los matrimonios considerados entre mujeres y hombres, cuando la ley ha avanzado y ha determinado que también el matrimonio entre personas del mismo sexo generan condiciones favorables para el desarrollo de las personas. Entonces, haciendo este puente con el tema de los mensajes en las redes, sale esta imagen en donde dicen: las consecuencias de la adopción por parejas homosexuales pueden ser que los huérfanos tengan un hogar, que los niños se hagan gays, que existan tríos incestuosos, o que se venga el apocalipsis zombie, o que venga una lluvia de fuego. Estas son todas situaciones desde el prejuicio social, desde la representación, desde una mirada única del comportamiento social y de una situación poco flexible para analizar o considerar intervenciones sociales desde un enfoque del trabajo social contemporáneo.
Mi propuesta siempre es cruzada desde una propuesta y una mirada feminista, por eso traigo a la escena a Simone de Beauvoir, donde adelantada a su tiempo, ella nos comparte y menciona que si en la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad, lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Gracias. La que sigue, por favor. Nuria Varela nos trae una propuesta también en esto que estamos identificando como temáticas y campos de acción en el tema de la profesión del trabajo social. Por muchos años se ha considerado el tema de la prostitución en las mujeres como, digamos, históricamente trae como un arropaje o como un acompañamiento, un cobijo desde los, digamos, trabajos más antiguos, bajo condiciones de pobreza, de marginalidad, de vulnerabilidad, específicamente enfocado en el tema de la prostitución de mujeres en todos los ciclos de la vida. Nuria Varela, a través de este comunicado, de este libro, nos cuenta la experiencia que hay en otros lugares del mundo, y a eso voy con este puente de las nuevas temáticas y las nuevas de acción, abrir el ejercicio profesional hacia otras disciplinas, escuchar, comprender y ver cómo a partir de esos aportes el trabajo social puede crear puentes de conocimiento, de interacción que puedan darle nuevas narrativas o nuevas interpretaciones a los hechos o fenómenos o problemáticas sociales. Aquí Nuria Varela nos dice que, por ejemplo, en Suecia, fíjense que es un país de vanguardia, porque nos comenta que en 1965 en ese país se estaba penalizando la violación dentro del matrimonio, en el 65. Si nosotros hiciéramos como una línea del tiempo, podríamos identificar, porque también a esto lleva el tema de la acción profesional, a tener un perfil sociojurídico de las situaciones para poder entenderlas, comprenderlas, explicarlas y luego intervenir sobre ellas. Hablar de que en México el tema del débito conyugal todavía en nuestra constitución política, en nuestro código civil, hace pocos años era considerado específicamente como un deber de cumplimiento dentro de la relación del contrato matrimonial. Estoy hablando de los años 80, donde todavía estaba el Código Civil convocando a esa situación. Para Suecia, un país ya de avanzada, con una consideración económica y educativa diferente a la de nosotras, en el 65 ya estaba considerado como una penalización, ¿no? Allá también, por ejemplo, podemos considerar que en el tema, regresando al asunto de la prostitución, en el año de 1999 se hace todo un planteamiento para atender esta problemática en este país, porque la prostitución está en todo el mundo, en diferentes niveles, con diferentes rostros, con diferentes niveles de organización y también con diferentes enfoques de atención. Para Suecia, en 1999 se estaba considerando aprobar justamente una ley sobre prostitución, ¿no? Y hago una invitación para que se lea esta experiencia de Suecia, porque hay propuestas muy interesantes sobre cómo se dieron una serie de indicadores o de estándares de calidad para encontrar los lugares donde se ejerce este servicio sexual y las experiencias que fueron o no consideradas viables en ese momento, y cómo también a través de una armonización normativa desde la perspectiva jurídica pudieron establecer como niveles y procedimientos de atención que pueden darnos a nuestra profesión miradas o pautas para atender la problemática de la prostitución en nuestra ciudad, en México, sumado al tema de la trata de personas.
porque ahora nuestra normatividad no solamente considera una ley sobre el sexo servicio, sino está configurada dentro de la ley de trata de personas, y la profesión de trabajo social tiene que estar allegada a este tipo de configuraciones jurídicas para conocer la realidad e interpretar las reglas del juego y los probables maneras de intervención social que se pueden dar en los diferentes territorios. Ese es otro, digamos, otra temática o campos de la acción que quiero compartir con ustedes. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Bueno, también traigo a esta escena, a este momento, ¿no?, una propuesta de la filosofía de las ciencias, en donde justamente la interdisciplina o el enfoque que queremos compartir con ustedes desde cómo el trabajo social puede interactuar con los sujetos sociales, puede ir haciendo como una colación de ideas o una colocación donde ya nos tocará elegir a cada una y cada uno de nosotros, al colectivo, o si estamos colaborando en grupo o con más de 2 personas o en alguna institución o de manera individual, elegir desde dónde queremos partir para configurar nuevas alternativas o generar diferentes estrategias de atención muy modernas, muy contemporáneas hacia problemas muy viejos, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí voy a entrar a un tema que también comparto con ustedes no como un nuevo campo de acción desde el trabajo social, porque yo sé y he compartido con algunas colegas que a través de los centros de integración juvenil existe el ejercicio profesional del trabajo social, que en los centros de atención temprana en el tema de las adicciones en el Estado de México también está en el modelo de atención considerada la profesión del trabajo social, pero desde una mirada o desde una participación meramente operativa, cuando deberíamos nosotras hacer el énfasis, y es la tarea del diálogo de hoy, quitar, ¿no?, ya esa idea de muchas otras profesiones, de las instituciones, de que solo el trabajo social puede intervenir en la parte operativa, que es muy valiosa la parte operativa, pero que también somos diseñadores de planes, programas y estrategas elementales en los contextos, en los territorios, con una formación específica para generar diálogos entre las necesidades sociales de las personas y la respuesta que pudieran tener las instituciones formales y no. Aquí quiero comentar con ustedes el tema que ahora en el que estoy sumergiéndome para dar cuenta, después compartir con ustedes un artículo que estoy terminando, que habla sobre el tema de las adicciones. No solamente no tengo una población seleccionada hasta ahora, sino voy a hablar de manera general en un asunto de sujetos sociales, de seres humanos, ¿no? Aquí estoy haciendo una situación muy gráfica de cómo el tema de las adicciones o de los consumos nos puede llevar justamente a construir narrativas diferentes, por ejemplo, alrededor del consumo del alcohol y la violencia, que pueden generar significados al reescribir historias. Que el asunto de los grupos psicoeducativos, es decir, a partir de la co-construcción de nuevas realidades, la profesión del trabajo social se enfrenta a estrategias de intervención diferenciadas para mujeres y para hombres en diferentes ciclos de edades. Es decir, para trabajar o abordar el tema de las adicciones, tendremos que identificar una población
específica de intervención. No pudiéramos generar una estrategia de manera general para abordar este tema. Y de eso quiero compartir ahora lo siguiente. La propuesta que yo estoy configurando para el tema de las adicciones, desde este enfoque interdisciplinario y juguetón, ¿por qué no llamarlo así?, desde la Gioconda Belli, es, digamos que la condición de salud o en el sistema cuerpo de las personas, reconocemos que para que se nos considere como personas sanas, tenemos que pasar por un tema, por ejemplo, de aceptación, creatividad, palabras positivas, integración, acción y ciertas características físicas con las cuales nos pueden calificar como personas sanas. Tener una condición física estable, es decir, no estar en obesidad, tener nuestros niveles de consumo de azúcar y de glucosa y de colesterol en lo que se reconoce como normal, la alimentación, las horas sueño, el buen dormir, el asunto del trabajo, como una serie de equilibrios que nos pudieran reconocer como personas sanas. Pero por otro lado también está toda esta interacción social con la modernidad, y por eso también traigo a este esquema el tema de los pecados capitales. ¿Qué tiene que ver o por qué estoy hablando de las adicciones y los pecados capitales? Porque justamente una de las ideas que me ha llevado a acercarme a este tema es que en los comportamientos sociales, las conductas de los sujetos, lo que reconocemos o a lo que yo le nombro narrativa, que es esta parte que habíamos comentado hace rato, ¿no? Las personas relatamos historias sobre nuestras vidas que explican, constituyen y construyen realidades sociales, ¿no? El tema de los pecados capitales, que es el orgullo, la envidia, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia y la pereza, son acontecimientos que están ligados al tema de las adicciones. Por ejemplo, el asunto de la gula está considerada, o la estoy puenteando con el tema de la obesidad en nuestro país, ¿no? Como desde una mirada de regulación normativa religiosa, la gente, al estar desapegada de estas formas o reglas del juego, cae en los excesos, ¿no? Se nos inculcó, al menos en mi generación, aprender las convivencias dentro de las familias y dentro de las instituciones, como la escuela, como la iglesia, con ciertas normas, ¿no?, y ciertas identidades de pertenencia. Cuando estoy hablando del tema de caer en los pecados capitales, en el tema de las adicciones, es decir, que si un ser humano cae en el pecado de la gula, es porque lo estamos describiendo como una persona que tiene problemas en el tema de la obesidad, en el asunto de la nutrición, pero que también está sumergida en asuntos de consumos y de excesos y de carencias emocionales y afectivas que lo sitúan y lo condicionan en una posición de vulnerabilidad social que podemos reconocer en los diferentes sectores sociales de nuestro país, porque estamos ya calificados como el primer país en obesidad a nivel mundial. Otra situación podría ser el tema de la pereza, ¿no? Ahí estoy yo haciendo la reflexión o haciendo como el puente de la creatividad, de que si realmente las condiciones sociales y económicas que guardamos ahora en este momento en nuestro país llevan a considerar a que a las juventudes se les considere o se les califique o se les señale como sujetos que no tienen interés
en la participación ni en intervenir en procesos de estudio ni en políticas de incidencia educativa, y se les califica desde el mal término, desde mi punto de vista, llamadas las juventudes como ninis, como que no hacen ni una cosa ni la otra, ni estudian ni hacen ni nada, no sé qué, y dentro de esa categoría toda una tendencia estadística a señalar que dentro de estos comportamientos llamados desde los pecados capitales como perezosos, a las mujeres se les ubica en un porcentaje de mayor representación dentro de los llamados ninis. Y así con cada uno de los pecados me pudiera yo extender, pero no es el tema del día de hoy, sino estoy tratando de compartir con ustedes, y agradezco de nuevo el tiempo y el espacio, nuevas miradas o enfoques que puede hacer la profesión del trabajo social ante situaciones como el tema de las adicciones. No estoy hablando de drogadicción nada más, sino de adicciones. Por eso estoy hablando de comedores compulsivos, ¿no? Por eso estoy hablando del tema de que creemos que las juventudes, o algunas personas piensan que las juventudes no tienen interés en otras cosas, y en esta metodología o en este análisis que pretendo compartir con ustedes es identificar en cada uno de estos pecados capitales los factores de riesgo y los factores de protección que se pudiera dar en cada uno de estos espacios y con cada uno de estos sujetos y en cada ciclo de vida y en cada grupo de pertenencia, sea mujer, sea hombre o ser humano transitando de un género a otro. Por favor, la otra. Gracias. Bien, ¿a qué quiero llegar con esta parte? Quiero compartir con ustedes una idea que también fue generada en un intercambio en esta, pues sí, es preparación en el tema de las adicciones, pero que se puentea con un asunto que tiene que ver con el ejercicio profesional del trabajo social. Vamos a identificar a estas dos líneas que tenemos ahí como lo que nosotros en la profesión de trabajo social reconocemos como el hecho social. Esas dos líneas pueden ser, por ejemplo, en el tema de las adicciones, el tema de violencia. ¿Se acuerdan que lo estábamos comentando hace un rato, no? O sea, cómo ver el tema del consumo del alcohol y la violencia. Vamos a tomar como ejemplo ese asunto. Estas dos líneas podrían estar representando el tema del alcoholismo en el asunto de las adicciones, y la otra el tema de la violencia. Para abordar este tema desde el trabajo social, para tener una intervención de manera individual, grupal o comunitaria, tendríamos que diseñar una serie de estrategias que podrían estar representadas en pláticas de sensibilización, en talleres, en estudios de caso, en grupos de autoayuda, en grupos focales, en una campaña a nivel comunitario, en fin, pudiéramos empezar a considerar diversas formas desde nuestra actuación profesional. La propuesta que yo quiero plantear con ustedes el día de hoy es hablar de escaladas simétricas. Entonces se da una propuesta a partir de cómo desde la interdisciplina podemos ir configurando, me voy a parar para ejemplificar esta parte, el tema de la intervención en trabajo social. Si este es un hecho social considerado como consumo de alcohol y este es el tema de la violencia, podemos identificar que la actuación del trabajo social nos puede dar la pauta del ejercicio profesional de cruzar los hechos sociales con cierto sujeto.
Cuando hablamos del cruce, que puede ser de variables, reconocida desde una perspectiva de investigación cuantitativa, o desde un enfoque positivista, pero también en el interpretativo podemos configurar ideas cruzadas que pueden estar representadas de una manera tradicional y de una manera divergente, nos dan cierto ángulo considerando que se da un cruce en las problemáticas sociales. Estos ángulos de representación son los que vimos o los que reconocimos en el enfoque cuando nos enseñaron matemáticas desde la primaria y la secundaria. Es decir, se crean diferentes ángulos. Lo que quiero compartir con ustedes es que la intervención del ejercicio profesional del trabajo social nos va a dar la pauta a través de diferentes formas de intervención, ángulos de intervención diferenciada. Es decir, si pudiéramos nosotras medir o identificar el tipo de ángulo en estas problemáticas cruzadas, podrían representar quizá a las personas que queremos beneficiar o el grupo focal al que queremos atender, o también la zona territorial en donde podemos provocar una incidencia. Y todo a partir de una mirada diferente del ejercicio y de la estrategia del trabajo social, planteada por hechos sociales que ya tienen mucho tiempo en la sociedad, pero que ahora le estamos dando una mirada diferente. El concepto de la violencia social, por ejemplo, considerada como sus tipos y modalidades en este ejemplo, pero también diferenciarlo de los conceptos de agresión y tener en cuenta la diferencia en que el tema de intervención social no solamente puede ser de manera unidisciplinar, sino puede estar en esta interacción interdisciplinar. Es decir, el desarrollo de la intervención no solamente mirado desde trabajo social, sino en frecuencia o en convergencia con otras disciplinas, que en el tema de las adicciones puede ser el tema de los médicos sociales, el asunto de la psicología, el tema del trabajo social y muy probablemente el tema de la sociología. La que sigue, por favor. Bueno, ya llegando a algo más gráfico, que es algo que me gusta también compartir con ustedes, ¿no? En este atreverse a enfocar, ¿no?, el trabajo social desde cosas así diferentes, es considerar el abordaje de esta temática en adicciones desde una perspectiva de habilidades para la vida, que insisto es un asunto desde la psicología social, pero en interacción con la disciplina del trabajo social y haciendo énfasis, insisto, ¿no?, en que somos sujetos sociales, estamos en transición. Por eso la figura del centro no tiene un sesgo ni de lo que conocemos como hombre o como mujer, sino estamos en constante movimiento, en constante transición. El enfoque de las habilidades para la vida nos plantea el campo social, el campo del conocimiento y el campo emocional. Tres momentos para la intervención de un trabajo social contemporáneo y la interacción de los mismos. Entonces, digamos que en el tema de las adicciones, hasta ahí va la propuesta. Y bueno, aprovecho para comentarles que el próximo 2 de octubre en el SAGE va a estar un tema sobre la regulación responsable de la marihuana en Uruguay, desafíos, oportunidades y acciones desde la academia, que quienes estén interesados en este tema de las adicciones pueden obtener mayor información. Gracias. La que sigue, por favor. Bien, digamos que hasta ahí hay otra temática, ¿no?, y campo de acción profesional que voy a compartir con ustedes. Y regresándome al tema de las juventudes, un acontecimiento muy reciente, muy fresco, pero que quise traer a este diálogo, insisto, es el tema de las juventudes, ¿no?
Fíjense cómo pudiéramos abordar aquí la perspectiva de género o el enfoque de género a través de estas manifestaciones de animación sociocultural, como diría Ezequiel Anderegg, o de representaciones sociales desde Moscovici, ¿no? Cómo los hombres o quienes representan ahorita las juventudes que se están manifestando en las diferentes calles de nuestra ciudad, el grito que tienen es de somos los nietos de los que no pudiste matar, los hijos de los que no pudiste callar y alumnos de los que no pudiste comprar, ¿no? A través de una manta, en un orden estructural de libre libertad, ¿no? O de cierta libertad de manifestación, pero en donde la representación del hecho, ¿no? De cómo se están dando los cambios en el ámbito educativo, solo está planteado desde una sola mirada, al menos esa es mi interpretación. Más sin embargo, digamos, el cuerpo de las mujeres, para hacer un llamado de atención más significativo sobre temas específicos de esta representación de la humanidad, nos dice, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Aquí a lo que quiero llegar es al tema de las narrativas, de las narraciones. Si nos fijamos en las frases, podemos identificar, ¿no?, que hay una carga del tema del género en la forma en cómo el lenguaje expresa la idea que queremos representar. Haciendo todo un análisis de somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, es un tema de hablar de un sistema patriarcal que sitúa, condiciona y posiciona a las mujeres en cierta desventaja y cierta subordinación que puede ser o no un motivo de interés para una intervención específica del trabajo social desde esta perspectiva narrativa. Para el tema de las manifestaciones de las juventudes en el tema de la educación, hablar de los nietos que no pudiste matar, habla también de un sistema que está hasta cierto punto causando enojo y represión, no ahorita, sino nos están anunciando que esto tiene una historia y que somos sujetos de historia, ¿no? Que ya hay una genealogía social que habla de unos malestares que ahora están representados en las juventudes que están en las calles. Ser los hijos de los que no pudiste callar habla también de un momento histórico de las manifestaciones en el tema de la educación y del ejercicio del gobierno para con las sociedades. Y ser los alumnos de los que no compra un sistema que está dado, que está marcado o que está inferido, habla también de estas nuevas interacciones y representaciones e intercambios de conocimiento y de reestructuración social en este momento. Entonces, ¿cómo intervenir desde estas manifestaciones a través del ejercicio de nuestra profesión? Ahí lo que yo quiero compartir con ustedes, o la idea que se me viene para estas manifestaciones, justamente es reforzando el comentario con el que dimos inicio a esta intervención, es que el perfil sociojurídico del ejercicio profesional del trabajo social tiene que estar en el acompañamiento de todas las manifestaciones y representaciones sociales. Es decir, nuestra profesión tiene que estar al día en el conocimiento de los cambios en las normatividades jurídicas de lo que se puede o no hacer en esta cancha de juego en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, podemos ver diferentes realidades, ¿no? Es algo que me gusta también compartir en las diferentes oportunidades que tengo de interactuar con los colegas,
porque también el tema de el paradigma, lo que vemos o lo que creemos ver, nos abre como pautas o nos hace a veces ser más flexibles, ¿no?, en nuestras formas o métodos de intervención. ¿Me ayudas con la otra? Vamos a ir pasándolas un poco más rápido. Aquí comparto con ustedes imágenes de la cultura yaqui en el norte de la ciudad, que también la traigo a colación porque sabemos que la intervención con grupos de origen específico étnico ha llevado al trabajo social a crear puentes de intervención específica reconocidas como el trabajo social en el indigenismo o el trabajo social en atención a grupos indígenas o algunas vinculaciones del trabajo social en el tema de indigenismo, y lo que estamos ahora colocando en este diálogo con algunas colegas en Hermosillo, Sonora, es que es el trabajo social desde el enfoque multicultural, ¿no?, para la intervención, la atención o la descripción de las realidades en sujetos sociales en condición de pobreza, vulnerabilidad, etcétera, 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 ¿no? Más allá de empezar a identificar el tema del señalamiento si eres o no indígena, hablamos de sujetos sociales bajo ciertas normatividades y miradas diferentes. Esa es otra manera de intervenir o de buscarle a un campo que ya se ha trabajado una mirada un poco más fresca, ¿no? A continuación también traigo a este escenario una serie de símbolos para conocer y reconocer hasta dónde nuestra profesión tiene que estar como a la expectativa de lo que se genera. En materia de seguridad pública, seguridad vecinal, seguridad comunitaria, o el tema de la participación en el asunto de la prevención para la inseguridad, que puede ser un enfoque para social, el trabajo social, conocer qué es lo que se está dando como comunicaciones para generar ideas o estrategias de prevención. Hay simbolismos, ¿no?, de grupos organizados que ya tienen como objeto de vida o como función de solución hacia su situación económica o de organización delictiva, el simbolizar los espacios habitacionales para desarrollar estrategias de asalto, robo o de secuestro de personas. Entonces el trabajo social en este asunto de las intervenciones tiene que estar, insisto, ¿no?, como en esta interacción de lo que se está manejando en las nuevas tecnologías, en las comunicaciones y siempre ligadas, ¿no?, al contexto comunitario. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo ya aquí? El tema de los desastres naturales, que también es un campo de acción e intervención en donde la disciplina del trabajo social ha hecho ya incidencias importantes. Aportes del doctor Daniel Rodríguez ya nos hablan de la profesión del trabajo social en estas eventualidades en donde el país está marcado en atenciones de emergencia y en atenciones emergentes a desastres naturales. ¿Cómo pensar en campos de acción profesional desde nuestra disciplina ante los desastres naturales? De manera preventiva, en situaciones de atención emergente o de resoluciones territoriales. Existen modelos desde la promoción social que pueden ser muy articulables al tema de los desastres naturales, porque justamente hay una serie de metodologías que nos hablan de cómo hacer este puente de diálogo con ciertas comunidades hacia un fin a través de diferentes tareas.
Insisto que vengo solamente a hablar de ideas, así como muy puntuales, a compartir lo que yo estoy considerando como temáticas y campos de acción en el ejercicio profesional del trabajo social, de lo que puedo dar cuenta, de lo que conozco y de las experiencias con las que he tenido, digamos, cierta cercanía. En el tema de el asunto de los desastres naturales, de los temas de protección civil, reconocidos en nuestro país así desde las instituciones, existe también el enfoque de género en este espacio de acción. Ya tenemos, digamos, como documentada la perspectiva de género en el tema de las actuaciones de la protección civil y también ante desastres naturales. Esta situación del enfoque de género hay que recordar y considerar que no es que exista una metodología en donde el género sea el símil de la participación o de la inclusión de las mujeres, sino de lo que se trata es de visibilizar que este enfoque, de acuerdo a las diferentes posiciones sociales que nos tocan responder o que están de manera presente en la cotidianidad, nos sitúa en actuaciones diferentes a hombres y a mujeres. En este caso, en el tema de responder ante desastres naturales y ante el tema de el asunto de no tener una cultura preventiva ante acontecimientos naturales, ¿no? Reconocemos y sabemos que estamos territorialmente aterrizados en una ciudad en donde los sismos están identificados de manera presente, ¿no? Hace días, el 19 de septiembre, tuvimos ahí como una conmemoración sobre los sismos de los 80s en México, y de ahí se ha desplegado toda una historia, ¿no?, de participación social, ahora reconocida como ciudadana, ¿no?, de cómo la gente respondió ante ese desastre, ante esa emergencia, porque las instituciones ante esta no situación contemplada, ante esta falta de respuesta, se quedó como un observador y después se incorpora. Esto fue en el periodo de Miguel de la Madrid. Después se incorpora porque todavía recuerdo que alguno de mis formadores en la universidad nos comentaba que cuando a algunos países reporteros le hacen la pregunta al presidente en ese momento, donde dice cómo se encuentra la situación del país, de la ciudad sobre todo, y si va a requerir o no ayuda internacional, y él responde con un no, pues daba cuenta de que no tenía él los elementos para medir el nivel del desastre que había vivido la ciudad en ese momento, porque el número de muertos, el número de edificios caídos, el tema del miedo que se respiró por varios meses en la Ciudad de México, fue una experiencia de primera vez en donde quienes vivimos ese momento pues no habíamos considerado cómo responder ante esas situaciones. A lo que voy es que a partir de ese fenómeno, de ese acontecimiento, se da toda una cultura de la prevención, y ahora se han desarrollado ya hasta digamos como guías o protocolos de atención ante situaciones de sismo, o señalizaciones, o ya se hace ahora la práctica, ¿no?, de la cultura antisísmica, o de las llamadas simulacros, en donde se nos está enseñando a la ciudadanía a responder ante diferentes acontecimientos naturales. Entonces ahí nuestro ejercicio profesional, si esta es un área en donde nos llame o nos convoque el ejercicio profesional, pues a lo que voy es que tenemos que rastrear todo un acontecimiento histórico de la situación para poder entender y comprender hasta dónde podemos intervenir, de qué manera y con qué mirada.
La que sigue, por favor. Bueno, aquí hablamos de un tema que también ya he compartido con ustedes, que es este enfoque que se le está dando ahora al tema de las disciplinas, que es el proceso de empoderamiento. Y aquí es esta situación pues de provocación desde un trabajo social contemporáneo para tener una mirada más amplia y atrevida, ¿no?, sobre cómo podemos incidir en la generación de planteamientos diferentes. Por favor. Ahí ya participamos en otro, por favor, la que sigue, en otro espacio, aquí desde la RIETS, desde la red, para hablar de este tema, y bueno, lo hicimos en horas que nos llevaron a muchas reflexiones. Y a lo que quiero llegar es que el planteamiento también, pues, no sé si llamarle nuevo, sino yo creo que es una mirada diferente, ¿no?, de la actuación, es siempre representar este hilo histórico del ejercicio profesional. Y aquí lo que quisimos hacer en el tema del empoderamiento disciplinar es ir retomando, ¿no?, las ideas del pasado y después articulándolas en un proceso con esta nueva perspectiva moderna y de avance tecnológico para tener, digamos, métodos y técnicas a través de diferentes niveles para la intervención social y marcarlas como una ruta guía, ¿no?, de cómo ir haciendo nuevos planteamientos. Y aquí a continuación les muestro de manera rápida, porque traemos bastantes representaciones gráficas, ¿de qué estamos hablando? Hablamos desde los modelos de intervención, hablamos también, ¿me ayudas con lo que sigue? Y nos vamos a ir más rápido. Desde cómo ir considerando la identificación de los colectivos en vulnerabilidad para generar, digamos, estos campos de acción, ¿no?, que me han encomendado este momento, ¿no? Desde nuestra profesión siempre hemos identificado la parte del diagnóstico social como una herramienta o como una, digamos, como un primer momento de ejercicio profesional, de intervención, porque de ahí hacemos la grande o la suma de interpretaciones para trasladarlos a la ubicación de necesidades sociales o de problemáticas sentidas. Entonces, la parte del contexto, a mí la verdad, para mí es muy significativa, porque no solamente es hablar del contexto en un sentido amplio, sino hablar del contexto desde el sujeto. Y por eso empecé con una serie de gráficos que habla del conocimiento situado. Desde esta perspectiva, para mí sí es muy importante conocer el contexto de las personas, de los individuos, de los seres humanos, después partir al contexto más amplio de la condición en donde se encuentran esas personas, esos sujetos, y después encontrarle la configuración más amplia en un sentido de colocarlo en esferas de estructuras económicas, políticas, culturales y emocionales también, para comprender esta complejidad y desde este trabajo social tener una mirada más abarcativa sobre un hecho en específico. Entonces, ya hablamos de que dentro de estas temáticas y campos de acción, hablar de mujeres jóvenes no solamente es referirse a lo que el lenguaje nos pudiera describir, sino a las diferentes tipologías, a los diferentes tipos de mujeres jóvenes que existen en ciertos contextos, de las mujeres indígenas, de las mujeres mayores, del tema de las mujeres rurales. Adelante, por favor.
El tema de la prostitución, que ya lo comentamos con el tema de Nuria Varela y un enfoque sueco bastante interesante. Hablar de la violencia de género, el tema de la discapacidad y de las violencias y los maltratos que existen en estos colectivos, también puede ser un abordaje novedoso que pueda llamar a una intervención interesante, ¿no?, desde el trabajo social. Las mujeres en reclusión es un tema que pudiéramos identificar que existe áreas de trabajo social o profesionales del trabajo social dedicados dentro de las instancias o de las instituciones de los reclusorios, pero en una actuación muy, digamos, muy estructurada o muy en respuesta de la misma institución, pero no de intervención con el sujeto. Es lo que yo conozco hasta el momento. Es decir, el área del trabajo social está más en aras, en esa situación de responder a que el planteamiento o el objetivo general de la institución se cumpla, a darle una mirada de atención, que ahí podría ser otro ejercicio profesional, de qué está pasando con las personas que están en reclusión, no solamente con mujeres, sino con hombres y con las personas que están transitando, no solamente de género, sino de un ciclo de edad a otra. O sea, ¿qué está pasando con las personas que están envejeciendo en el tema de la reclusión? ¿Existen o no estas previsiones dentro del sistema de reclusión en México? ¿Realmente el ejercicio y el marco de los derechos humanos lo conocemos desde el ejercicio profesional para poder dar cuenta de eso? ¿O desde dónde pudiéramos nosotras considerar un campo de acción o de intervención en este tema? Bueno, el asunto de la multiculturalidad, que creo que es también un eje muy interesante. No estamos hablando del trabajo social en atención a grupos indígenas, estamos hablando del enfoque multicultural y el ejercicio profesional del trabajo social. La siguiente, por favor. El tema de la migración, que es un asunto que ahora se está mirando como una situación de crisis humanitaria, como estos desplazamientos territoriales que la humanidad ha tenido por los siglos de los siglos, pero que ahora atenta contra ciertas políticas internacionales y ciertas, digamos, desequilibrios que se pueden dar en estos traslados de personas, ¿no? Porque no solamente hablamos de los desplazamientos, sino de todo lo que conlleva el atravesar un territorio y todo lo que trastoca, todo lo que mueve, todo lo que genera, la problemática. Y digamos, si lo situamos desde un asunto meramente biopsicosocial o desde un enfoque de salud, solamente pensemos cómo se puede dar un traslado de ciertas enfermedades o ciertas situaciones de transmisiones, de lo que ustedes puedan imaginarse, desde enfermedades infectocontagiosas hasta la enfermedad que puede ir transformándose en el recorrido de la migración, porque son personas que van, digamos, de un lugar a otro y que van en unas condiciones poco favorables de salud y de bienestar. Entonces, a su paso van dejando, como dicen por ahí, ¿no?, una serie de huellas, ¿no?, a su paso, pero no huellas como quisiéramos solo de bienestar, sino esto me recuerda a un pasaje de una historia que leí hace poco, bueno, hace muchos años, pero que les quiero comentar. Fíjense que hablar del tema de la migración haciendo un asunto comparativo, de una mirada rápida, no profunda, me tocó estar en la zona frontera de Sonora y luego estar en la zona fronteriza de Tapachula, Chiapas. Lo que les quiero dar cuenta es que, por ejemplo, la frontera que se hace con Guatemala, para mí fue una tierra de silencio que atestigua día con día los desplazamientos encarnados de la ilusión.
la aspiración de los migrantes a vivir y sentir y dejar atrás toda esta historia de vulnerabilidad y de miseria que los tiene en el morir viviendo. Conocí a una persona guía en esa franja territorial que se me configuró como el barquero del Caronte del Hades, quien me ha mostrado una ruta hacia las sombras errantes del río del Aqueronte. ¿Se acuerdan de que hay una historia de que cuando en las antiguas civilizaciones la gente moría, había un barquero al que le tenías que dar una moneda y te atravesaba, ¿no?, el río de los que morían? Pues hagan de cuenta que yo me he sentido así y no me alcanzaba la moneda imaginaria para ver, para tratar de interpretar, ¿no?, lo que yo estaba mirando en ese recorrido de las personas migrantes en la frontera con Guatemala. También les quiero compartir que es muy desalentador considerar que a razón del tema de la migración no tenemos todavía en nuestro ejercicio profesional desde el trabajo social una referencia, hasta donde yo conozco, de intervenir de manera directa con estas poblaciones. Lo que yo conozco hasta ahora es nada más investigaciones que han hecho algunas personas de la academia, pero digamos que desde el punto de vista de la descripción, desde la observación a distancia, pero no en el territorio. Y yo creo que lo que necesitamos en nuestra profesión es estar en la práctica, en la vida misma, y luego regresar a dar cuenta de eso y volver a regresar con propuestas de intervención. No solamente describirlas, sino vivirlas, sentirlas y después regresar a actuarlas. Bueno, en el tema de la migración es eso, y luego ya hablamos del tema de las adicciones, los trastornos alimenticios, que también es un asunto en donde tenemos que incidir, ¿no?, porque ahí hablamos desde la etapa de las adolescencias, ¿no? La que sigue, por favor. El tema de la diversidad de la orientación sexual, que es un tema con el que empecé esta charla, esta interacción, y que es muy importante considerarla porque es un asunto de derechos humanos, no solamente de denunciamiento, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, llegamos ya a lo que nos trajo esta primera interacción con ustedes, y quisiera más adelante que me den la oportunidad de seguir compartiendo otras ideas que están en curso, y que hablamos también, por ejemplo, de otras formas de intervenir desde pues lo que se está denominando como temáticas y campos de acción profesional desde el trabajo social contemporáneo. Muchas gracias y hasta pronto.